Esto pasó en el día desde cero. 10:28 de la mañana en toda la República Argentina, lo habíamos dicho, íbamos a tener la palabra del intendente Martín Piallo, así que aprovechamos y lo saludamos y te agradecemos por el tiempo. ¿Cómo va? Bueno, un saludo grande y bueno, un gusto estar en la radio otra vez y un saludo grande para todos los que nos están escuchando. ¿Sabes? Me voy a tener que poner esto porque ya estoy acostumbrado a los auriculares, necesito escucharme el retorno. Bueno, ¿cómo viene? Ya pasaron varios meses de gestión. ¿Y qué impresiones tenés de este primer... Ya pasó el primer semestre, si lo habremos escuchado en estos últimos tiempos, a esto del primer y el segundo semestre, ya entramos en el segundo. ¿Vos en lo local cómo ves la cosa? Bueno, a ver, creo que sin lugar a dudas que fue una etapa históricamente fue una etapa difícil, seguramente. A nosotros se nos conjugaban varios desafíos. La primera, asumir con mucha responsabilidad este nuevo rol, con un equipo de trabajo que en su totalidad eran funcionarios nuevos para asumir la cartera que le tocara a cada uno, con mucha expectativa, que también con el cambio de correlación de fuerzas políticas a nivel nacional, provinciales y locales, también generó un escenario nuevo, entonces también había que acostumbrarse a esa cuestión. Y bueno, pero un periodo que en ese contexto lo considero como realmente un periodo muy bueno, que me tiene también muy motivado, que empezamos ahora después de un trabajo excesivamente intenso durante los primeros meses. Empiezo a poder ver y compartir algunos resultados con perspectiva de que teníamos ante algunos desafíos, como la política de tierra, que era un eje central que queríamos desarrollar. ¿Cuánto se avanzó en eso? Y se avanzó mucho, primero por la creación de un nuevo banco, después porque de manera sostenida y que por ahí son cuestiones que van pasando y quizás no son grandes noticias, pero cuando uno lo va haciendo como un trabajo sostenido y va comprando y va incorporando nuevas tierras al banco, nos trae una realidad actual en donde el nuevo banco de tierras municipal tiene 20 hectáreas disponibles para la construcción, que sabemos que es uno de los cuellos de botella más importantes en la provincia de Entre Ríos, y que nos empezaba a mostrar una situación que era ante el parate de los programas federales de construcción de vivienda, que Gualeguaychú había tomado una decisión. Era por un lado, esperar que el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda terminara con las 250 viviendas que estaba terminando de la gestión anterior. Venían con un lindo nivel de obra en cuestión de su avance. Y por un lado eso, y por el otro financiar, creo que lo compartimos en una anterior oportunidad, financiar a través de fondos municipales un programa federal que trabaja por cooperativas de trabajo. Son esas famosas 60 viviendas que el municipio empezó un poco para poder cumplir con aquellos vecinos y familias que iban a tener su propia casa, y otro poco porque se nos quedaban, si no, los trabajadores del cooperativismo se nos quedaban sin su fuente laboral. El municipio financió parte del parate de ese programa, ¿no es cierto? Bueno, eso fue la política de vivienda. En el medio de todo eso sabíamos que tenemos que disponer de tierras porque cuando se vayan reactivando los programas de construcción de vivienda, y un ejemplo lo voy a poner ahora, siempre se termina de dirimir esto en los municipios o las intendencias que tengan tierra para disponer. Muchas veces se definen los cupos de vivienda en función de la capacidad de tierra que tenga para ofrecer ese municipio. Bueno, nosotros sabíamos de antemano que ese iba a ser el gran desafío, y yo me lo propuse cuando estábamos de campaña. El municipio tiene que ser un actor, por lo menos un actor principal o uno de los actores principales del mercado inmobiliario. Es la única manera que nosotros podamos asumir una de las grandes falencias que las dice todo el mundo. ¿Y cómo se hace, Martín, para entrar ahí? Porque la realidad, y eso lo vemos todos, es que las tierras de la ciudad están en muy pocas manos. Sin duda, bueno, eso es un problema que tiene toda la Argentina, y bueno, nosotros en Gualeguaychú lo vemos y quizá lo vemos un poco más agudizado. Entonces, ¿qué había que definir? Había que definir que nosotros reguláramos de dos maneras. Creo que es una planificación, fue parte de nuestro intenso trabajo de planificar la ciudad. Nosotros ahora sabemos claramente para dónde queremos crecer, qué queremos disponer, que es la famosa expansión noroeste de la ciudad, y que sabemos que
debíamos interrumpir un primer ciclo, que era como un círculo vicioso. La gente no accede por cuestiones económicas a su pedazo de tierra, por ende no puede acceder a la construcción de su casa, y para poder hacer y sortear ese obstáculo se junta a modo de solidaridad con el resto de los vecinos y trataba de buscar tierras que económicamente fueran accesibles pero que estaban por fuera de la zona de promoción urbana, o sea, eran tierras que no tenían factibilidad para poder construir, que la podían llegar a tener en un futuro si caen dentro del plan estratégico de un gobierno que quiere avanzar para determinado lugar. ¿Qué pasaba? En el medio a su vez se metían algunos intermediarios, algunos con muy buena predisposición y voluntad y otros solamente con fines de lucro. Esos intermediarios lo que hacían era nuclear a estos vecinos, cobrar, hacían una ficticia subdivisión del terreno en lugares donde por ajustarse a la legalidad no se pueden lotear los terrenos, lo vendían, se conformaban al estilo un trabajo cooperativo. Y después, bueno, le tiraban el problema al Estado municipal, para hablarlo bien concreto. Entonces nosotros interrumpimos esa cuestión. ¿Vos sentís que hubo aprovechamiento de algún intermediario inmobiliario en esto de te vendo el terreno un poco más barato, te tiento, pero andá y peleame en el municipio? Ni más ni menos, esa fue, por eso digo. Fue como un arma de extorsión, digamos. Sin lugar a dudas, ahora digo, no quiero con esto ofender a nadie, por eso digo, hay aquellos que lo hayan hecho con muy buena intención. Ejemplo, algunos gremios para tratar de dar respuesta a sus afiliados. Por ejemplo, los docentes se han ido juntando y han tenido buenas experiencias y otras que las hemos tenido que frenar. Se juntan, compran un terreno, yo les pedí eso, ni bien asumí. Antes de que tomen una decisión, yo les propongo trabajar con nuestra Secretaría de Hábitat, que viene de la mano de que no en vano, fíjense esta transformación que hicimos en la estructura de gobierno. Nuestra Secretaría de Hábitat tiene adentro a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. O sea, para nosotros era fundamental, no se puede planificar dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, si no estaba dentro de eso. Entonces, desde esa órbita lo que generamos es que todo aquel que quiere comprar su terreno y tiene dudas o quiere saber si su terreno va a poder tener servicios algún día, si va a estar habilitado, si se va a poder construir una casa de verdad, si después va a poder hacer los papeles para subdividir y no estar chocando contra la ley, nosotros ofrecimos, miren, no le paguen a nadie todavía hasta no venir a asesorarse a nuestra Secretaría de Hábitat. Y eso nos costó mucho al principio, muchísimo. Tuve que hasta expresarlo también a través de los medios públicos, ¿no? Empezar a decirle, miren muchachos, lo que tratamos de hacer es que interrumpamos ese ciclo, que era un ciclo que nadie lo podía cortar, era el de juntos, gente, depositamos una pequeña cuota, compramos una chacra y después el problema lo tiene el Estado municipal. Si viene bien ese lugar, bienvenido sea, y si venía mal, era un problema porque había que habilitarlo igual, medio para hablarlo en sencillo. Entonces digo, esa fue una firme política. Entonces digamos, bueno, esperen un poquito, vamos, ¿qué le tenemos que ofrecer como contrapartida a interrumpir ese circuito que era medio un poco vicioso? Bueno, hagamos un banco nuevo de tierras y ante la petición, la necesidad de que los diferentes sectores sociales quieren acceder a un pedazo de tierra, van a charlar con nosotros porque nosotros tenemos un banco para empezar a planificar para dónde queremos crecer. Bueno, esos son los que en la actualidad tenemos un poquito más de 20 hectáreas. Cuesta porque también hay intereses económicos ahí atrás, ¿no? Sí, porque me imagino que para ir adquiriendo tierras, digamos, y hay que tener recursos. Siempre, además de los recursos, siempre da la sensación de que los caminos terminan más o menos en los mismos tipos. También, bueno, esa es otra cuestión. Yo también traté de iniciar con todos una mesa de diálogo, que todos se sintieran que yo no vengo no vengo a cortar negocio de nadie, ni la actividad en sí, que es una actividad legítima y totalmente aceptada. Lo que quiero es que la ciudad, por lo menos en la medida de lo que yo pueda, trate de crecer planificadamente y que no nos vayamos como tropezando con situaciones que ya están como un hecho consumado. Después es muy difícil decirle a un grupo de vecinos, sí, no. Mire, todo lo que usted pagó en este lugar con muy buena intención, no se lo vamos a poder habilitar. Bueno, ese fue uno de los procesos. El otro, cuestión que yo también debo reconocer, el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas, que tuvimos mucho diálogo para concretarlo. Cada vez que hay una intención de comprar tierras para el banco de tierras, hay un acompañamiento, y eso me parece muy interesante. Y eso es como una especie de una reserva que tiene el municipio también, ¿no es cierto? Que define una política de Estado que supera cualquier tipo de ideología de gobierno o de partido político. Lo que hace es decir, los gualeguaycheses tienen un banco de tierra firme, muy, muy grande, muy abultado, y lo pienso seguir alimentando. Entonces,
cuando viene la posibilidad de un programa de vivienda, el municipio puede levantar la mano. Puede levantar la mano como nos tocó a nosotros ahora, hace muy poco, después de muchísimas gestiones, tener un cupo de 200 viviendas para Gualeguaychú. Y después de muchas cuestiones, después de los 2 repuntes del río del verano, 50 viviendas ahora autorizadas para los inundados, o sea, para relocalización de la gente que está por debajo de la cota 4, o sea, que se inunda con repuntes de 3,90, 3,85. El ejemplo más clásico es la gente que está lindera al canal del Munilla, o la gente que está en la ribera, cerca ahí del Club Tiro Federal. Entonces me parece que es muy, muy interesante. Y quizá cuando uno toma la decisión de incorporar tierras, quizá en el momento no la necesite puntualmente para algo, es lo que yo a veces les explico a los vecinos, no es que, y también a los dirigentes políticos, no es que estoy comprando tierra porque... Enseguida va a salir algo. No, quizá no salga ahora, ojalá pudiese salir. Yo para muchas de esas tierras las he empezado a utilizar para un programa local, lo que no avisorábamos, un reactive de la construcción importante. No lo hacemos todavía de momento, no hay una gran reactivación de la obra pública en términos de construcción de vivienda. Nosotros dijimos, vamos a crear un programa local de autoconstrucción con los propios vecinos para quizá el sector de nuestra población que es más vulnerable socioeconómicamente, que lo necesita más y que tiene muy poca capacidad en términos económicos. Y creamos un programa que se llama Hago mi casa. Entonces ese programa es un asesoramiento técnico, un acompañamiento técnico y el suministro de la tierra, un lote para cada uno de los vecinos y el suministro de todos los materiales de construcción. Pero los vecinos con sus propias manos están construyendo su casa. Tenemos 57 familias construyendo en ese programa que se llama Hago mi casa. Porque era una salida, por lo menos una salida para los sectores más vulnerables de todos, para que puedan construir su propia casa a la espera de que se reactiven los programas, tanto provinciales como nacionales. Hoy leíamos que la construcción cayó el 19,6%, casi el 20%. Bueno, cayó la industria también. Hay un montón de índices que realmente son alarmantes. Que preocupan muchísimo. Ustedes desde el municipio, me imagino, no están ajenos. Ahora la pregunta va a los fondos nacionales que debería o que recibe el municipio. ¿Ustedes los reciben con normalidad? ¿Se frenaron? ¿Están teniendo problemas? ¿Crees que pagan el costo de tener otro color político? No, a ver, la coparticipación nacional es obligatoria, es por ley, tiene que ser en formato de goteo, como se le dice prácticamente. Es un goteo diario, tiene una caída porcentual la coparticipación, pero no hay una demora que uno pudiese vincularla a cuestiones discrecionales. Yo creo que prácticamente no deberían existir posibilidades para que eso suceda, porque la ley de coparticipación es una ley federal que, pese a que, a mi entender, podría tener enormes reformas en algún momento, creo que fue lo que quiso proponer al comienzo de su gestión el presidente Macri, empezó a hacer alguna ronda por el nivel de consenso que debe tener una reforma tributaria federal, y bueno, y ha quedado un poco trunco ese camino. Pero más allá de eso, el municipio tiene porcentualmente una caída en términos absolutos, en la cantidad de dinero que recibimos de la nación, y ha caído aproximadamente entre un 3 y un 4% la provincial y la nacional. No así por un trabajo bastante intenso, sobre todo de avance en tecnologías dentro de la oficina de rentas nuestra, de la parte tributaria local, que podemos decir que la recaudación local nuestra propia de Gualeguaychú está un poquito por encima de lo que estaba en términos comparativos el año anterior. Es la que no se nos ha visto muy afectada, que en primer término uno pensaba que por la actividad comercial un poco recesiva que tenemos de momento, se resiente mucho una de las que más alimenta la recaudación local, que es la tasa de comercio. ¿Qué te pasa cuando salís a caminar por la calle o cuando cruzás y ves negocios que van cerrando? Bueno, hay una preocupación, ¿no es cierto? Con esto no quiero hay un sensacionalismo y hay una especie de que todo el mundo trata de especular con eso para hacer una crítica media barata al gobierno nacional. Yo creo que hay una gran preocupación del tema. Veníamos con ritmo de actividad, pese a un proceso inflacionario que está instalado hace varios años en la Argentina.
había una expansión de la economía sostenida durante 12 años. O sea, la economía a tasas chinas al comienzo, 7-8%, y en tasas de 0,51 los últimos años, 1,3 el otro año. La Argentina crecía, tenía mucha actividad. Esa actividad también generaba una economía un poco recalentada, el proceso inflacionario nunca se disparó del todo, pero en aumento. Y a mí me preocupa mucho porque es como una cascada, que esa es la más triste de todas después ver. Uno ve la persiana cerrada que se cierra de un negocio. Y ahí empieza a caerse no solo todos los intermediarios de esa producción o todos los que intervienen en esa cadena comercial de manera formal, sino también los informales. O sea que la Argentina, ¿por qué fue un periodo próspero, más allá de los bemoles? ¿Por qué fue un periodo interesante económicamente? Porque tenía un gran crecimiento de la economía en términos formales y una gran expansión de la informalidad en términos de posibilidades. O sea que la gente también tenía, aquel que todavía no tenía la posibilidad de estar incluido en el sistema, tenía por un lado un soporte del Estado, por lo menos para las condiciones mínimas básicas e indispensables, y tenía la posibilidad de ser un changarín, de tener actividad, de rebuscárselas, como quien dice. Ahora seguramente en la segunda parte toquemos más en profundidad estos temas. Yo creo que es el sector más golpeado, el de la economía informal, es el que más lo ha sufrido, pero ya lo charlaremos más en profundidad. Te vuelvo a meter en la política local. ¿Qué pasó en cultura? No, bueno, puntualmente en el caso de cultura, Martín Ayala tenía por ahí ahora vale la pena repasarlo para atrás. Él tenía algunos inconvenientes personales antes de asumir, ¿no es cierto? Que a mí me interesaba mucho que él pudiera tomar el desafío, venía participando con nosotros de manera esporádica para hacer sus aportes y decidió en ese momento dedicarse a resolver esas cuestiones personales, tuvo que cambiar, venía para un lado, tuvo que cambiar para el otro, o sea, a tal punto que Martín estaba preparando su vida para ir a vivir a otra ciudad directamente, después de unas cuestiones que había resuelto de su vida personal, tuvo que cambiar todo, improvisar todo, y comenzó a trabajar, y yo imagino que fue como acumulando, bueno, ese como cambio de destino que hizo medio abrupto, y bueno, llegó un momento que no lo pudo manejar más personalmente, pero no... ¿Te arrepentís de haberlo llamado? Porque digo, viéndolo desde afuera... y escuchándolo a Ayala, cuando él dice hace mucho que lo venía pensando, y vos decís, llevas menos de 7 meses de gestión, ¿cómo hace mucho que lo venías pensando? ¿No te da la sensación de que fue un poco irresponsable de parte de él, de haber agarrado algo que no le alcanzó ni para cubrir 7 meses? Claro, por ahí, de última la responsabilidad la tuve yo, ¿no es cierto?, de haber podido decidir. Yo tenía expectativa de que él, obviamente como todos mi gabinete, tengo expectativa de que cumplan la totalidad del periodo, ¿no? Esa era mi expectativa, por eso creí firmemente, firmemente que la decisión ya estaba tomada, desempeñó su rol sin que volviésemos a plantear este tema personal. Más puntualmente digo, porque por ahí sirve, él tenía todo planeado para ir a vivir a la ciudad de La Plata. Y bueno, llegó un momento que no lo pudo manejar, lo hablamos en un par de instancias previas a la toma de decisión, y se resolvió así, pero no mucho más que eso. ¿Te jode, Martín, que por ahí una de las críticas que digan arma el gabinete con gente que es amiga de él o con tipos muy cercanos, no va a buscar gente de afuera, son todos de su entorno? No, pero a ver, digo, necesito, en el trabajo me parece que le pasa a todo el mundo, como debe pasar acá, en nuestro trabajo, la gente en el cotidiano busca gente de confianza, la capacidad técnica, la responsabilidad. Yo he tenido una prioridad, número uno, Sebastián, que es yo necesitaba imperiosamente generar un gabinete de gente de confianza, con transparencia, con honradez, que tuvieran esa impronta de que uno siente que se están jugando la camiseta, pese a que yo soy de eso de que puedo priorizar una entrega al trabajo, la priorizo quizá, aunque todavía entienda que técnicamente muchos están madurando, ¿no? Porque es un gabinete también muy joven, y ahí vinculo lo de la confianza, no por términos de amistad. Habitualmente los que más me conocen saben que a la gente con la que más confianza tengo, la que más vínculo tengo de amistad, son a las que menos veo. Me dedico mucho más a las que estoy generando ese vínculo. Y bueno, en la función pública, que aprendimos a ver que
que te tenés que consagrar porque te chupa entero, por así decirlo. Sí, O sí, sea, sí. es una cosa que te atrapa, quieras o no Sí, que quieras. no se puede ir a medias. No podés ir a medias. Es parte también de mi forma de ser, ¿no es cierto? De la vehemencia que pongo en las cosas que hago. Pero más allá de eso, me di cuenta que tenés que tener un entorno agradable, de confianza, tenés que confiar. Estamos todos los días tomando decisiones muy difíciles. Muy difíciles, y en esas decisiones, hasta en el fracaso y en los errores, las prefiero que me vayan encontrando como estos meses con gente de confianza. Y es importante tener un grupo de confianza cuando por ahí los cachetazos vienen de adentro, porque pienso esta semana Guastavino tuvo algunas declaraciones un tanto polémicas, ¿no? Apuntó contra tu figura, digamos, ya lo que habíamos hablado en su momento, lo que había pasado con Ireneo, uno de sus hijos, que había sacado una publicación en Facebook. Se armó mucho revuelo y pareciera como que ya no se preocupan mucho en demostrar que hay muchas diferencias, que lo separan varias cuestiones. Él habla de que nunca lo llamaste, por ejemplo, desde que sos intendente. Bueno, no, a ver, hemos tenido también algunos encuentros laborales, también. Independientemente de eso, no hemos reconocido, creo que públicamente, las tensiones que nuestro partido tuvo fuertemente, con una recomposición, que lo primero que hay que hacer es entender qué pasó y también qué está pasando dentro del justicialismo y del peronismo. Me parece que es lo primero que yo he asumido. Y en esto de que la política necesita, cuando yo digo el término joven, no es una cuestión etaria, ¿no? Solamente de números de años, ¿no? Porque yo también tengo mis años, no soy un pibe, ¿no? Pero digo, cuando hablo de la fuerza de nuestra juventud y demás, hablo de que nosotros hemos intentado de sobremanera entender lo que nos ha pasado, y lo sigo tratando de hacer, y hacemos como un ejercicio. En parte de eso fue, en ese momento, asumir las tensiones que nosotros teníamos, que reitero lo que digo siempre, no es un eslogan, son tensiones que tienen todos los partidos políticos. Yo respeto mucho los partidos políticos. Vieron aquellos que se esconden de la política, yo los partidos políticos los respeto, de la misma manera que reivindico la actividad política, que yo descubrí también en términos personales, que es una actividad apasionante y de las más nobles de todas. Yo que he ejercido la medicina mucho tiempo, la entiendo prácticamente de la misma manera, porque es una consagración, donde si no tenés vocación no te sale hacer lo que haces, ¿viste? Entonces lo que digo es, yo asumí las tensiones y generé en los ámbitos que corresponde también ese debate internamente, que creo que era y es muy necesario. Entonces, en la figura puntual de Guastavino creo que tuvimos esas tensiones simplemente, ¿no? Y que el tiempo también irá diciendo qué es lo que termina pasando. Hoy parece, ¿no?, irreconciliable la cuestión. ¿Vos crees que es así? Y el tiempo dirá a ver qué es lo que sucede. Yo me considero también un tipo que quiero también hacer mi aporte, ¿no? Mi aporte. Y siempre repito lo mismo, mi aporte también lo entiendo como una cuestión circunstancial. En ese tiempo nosotros diremos a ver qué madurez suficiente vamos teniendo para ver si podemos estar todos juntos. Eso el tiempo lo irá diciendo, entendiendo que hay un nuevo momento político, entendiendo lo que expresó la ciudadanía en ese momento, entendiendo que el peronismo está sufriendo dos fenómenos muy fuertes. Hace un ratito acabo de terminar una reunión con algunos compañeros militantes diciendo esto. Sufrimos para que no nos lesionemos entre nosotros. Sufrimos un proceso que es el de la especulación política y aquellos que tienen fuertes convicciones ligadas al peronismo, al justicialismo, a lo que pasó durante todos estos años. Y en el medio, ¿qué se metió? Bueno, todos los casos de corrupción, todo lo que ensucia la política, nada de lo que el 99% de los que están militando en la política, por lo cual se han enamorado. A mí me enamoró otra cosa del proyecto nacional y popular. Y no viene al caso que yo me pusiera a enumerarla. A mí me enamoró otra cosa, vinculado a cuestiones más, mucho más cercanas a mis convicciones. Entonces yo digo, entre la especulación política y las verdaderas convicciones, va a tener que salir una síntesis. Por eso digo, el tiempo va a ir dándolo. Yo a todo aquel que dentro del partido quiera hacer su aporte, no le voy a abrir la puerta yo. Se la va a abrir el mismo partido justicialista. O sea, el partido, yo me propuse dos cuestiones en el partido. Me propuse con un grupo muy grande de compañeros, que las dije antes de que se generara la disputa. Nosotros queremos un partido abierto. Lo dice todo el mundo durante toda la vida. Y muchas veces nos hemos encontrado, como pasa en la actualidad, en todos los otros partidos, son partidos por lo general, son casas que están cerradas, y se abren
circunstancialmente. Entonces, bueno, démonos la tarea, ojalá que no caigamos en Sí, que no quede solo un eslogan, digamos. No, démonos la tarea. Yo quiero un partido abierto, porque todos concuerdan con eso. Vamos a un partido abierto y que le den vida, que tengamos formación de cuadros militantes, que tengamos espacio para reflexionar y sobre todo que tenga una actividad que invite, ¿no es cierto? Que invite a que un vecino común, que le interese, que tenga algo adentro que le despierte interés, pueda entrar al partido y escuche desde una charla, debate, que se encuentre con compañeros y que después en el territorio se pueda ver reflejada una tarea militante, que son la militancia social, ¿no es cierto? Bueno, las demás casas partidarias también están cerradas, parecido a lo que nos pasa siempre. Entonces, pero que hay como una cuestión política en general, digamos. Sí, no seguro. solo. Si no pasa, a ver, no los voy a enumerar porque no quiero. Sí. Pero fíjense que las casas partidarias por lo general están cerradas. Se abren cuando está por pasar algo. Bueno, yo he propuesto eso y pasen por el Partido Justicialista, un partido que está abierto y adentro van los que quieren. Y los que quieren a reflexionar, porque el momento es un momento muy difícil, saliéndonos un poco de la órbita local, ¿no? La órbita de gobierno, yo tengo otras responsabilidades, el pueblo de Gualeguaychú me votó para tratar de avanzar en la ciudad y yo estoy dedicado, diría, full time a eso, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, que ahí haya un ámbito de reflexión, que no haya hipocresía, que nosotros podamos ir a decir las cosas que pasamos, porque son momentos muy difíciles. Nosotros, la conflictividad con un gobierno de otro signo político, el rumbo que toma ese gobierno, la postura de todo el resto del peronismo en la Argentina, las asociaciones que empiezan a hacer entre los diferentes candidatos, que todos están adentro de un movimiento, pero uno se va enterando como lejanamente, que hay acuerdos, que no hay acuerdos, bueno. Entonces, por lo menos, ¿qué hay que tener en términos reales para que sirva? Un espacio de debate. Si en ese ámbito de debate entran diferentes compañeros históricos, que hay un montón, no solo Guastavino, sino que Guastavino es un enorme referente de años, pero hay un montón de compañeros que tienen muchos años militando, entran porque las puertas están abiertas y debemos entrar a reflexionar. Ni siquiera, les diría yo, ni siquiera es un momento, creo que en esto coinciden todos, todos, hasta los que no hemos estado de acuerdo en otras cosas, coinciden que es un momento para que mediante la autocrítica y el análisis de la situación actual, podamos generar una unidad. Yo creo que es un momento para estar unidos. Eso es muy importante porque vamos a tener desafíos. Si uno tiene verdaderas convicciones, tiene que ir viendo con perspectiva qué desafío va a tener pronto. Yo creo que todo el mundo está hablando de poder consolidar una unidad y yo quiero proponerla. Nada es por decreto, y aunque yo un día me levantara a decir, bueno, ahora somos todos amigos, todos unidos, no se va a dar. No se va a dar. Entonces, propongamos, ¿qué les pedí yo a todos mis compañeros? Propongamos los ámbitos donde pueda entrar cualquiera y el que venga a poder hacer su aporte. ¿Con Bailo cómo es la relación? Por lo menos de afuera da la sensación de que es más fría que hace algunos meses. No, Juanjo, tengo una excelente relación desde siempre, desde que yo fui funcionario tantos años de su gobierno y creo que él está también readecuándose a la nueva función, yo a la mía. Él suele ser un tipo en el cual yo consulto muchas cosas, las que van pasando en el gobierno y sobre todo qué experiencia ¿Es una fuente tuvo. de consulta permanente? Sí, ¿Hablas mucho con él? Sí. Quizá puntualmente en los últimos meses tuvimos alguna postura con respecto a cómo seguir para adelante con la casa partidaria. Y también lo hemos sabido asumir en un debate mano a mano, cara a cara, ¿no es cierto? Me parece que es importante. Lo mismo me pasa con la figura de Leticia Sayorosa, la otra diputada, y con otros referentes también, con Germán, con Natalio Yardó. Es una relación en la cual hemos podido intercambiar todo tipo de cuestiones, ¿no? No solamente esta coyuntural de qué hacer con el PJ local, ¿no? Que fue quizá la que más disparó tensiones entre todos, ¿no? Era una situación realmente inédita, ¿no? Cambiar el gobierno nacional, no saber para qué lado salir, cómo contener a todos los compañeros, generar esta disyuntiva de quién conduce. Bueno, nos ha generado tensiones a todos, hasta a los propios militantes. Me parece que hay que tener madurez y me parece que Bailo la tiene. Bailo tiene madurez para poder encarar toda esta etapa. Leticia también, son muchos dirigentes que tiene Gualeguaychú que tienen fortaleza y yo también hacer ahí un aporte, hacer mi aporte. Yo tengo también una visión
particular, ¿no es cierto? Y respeto también la que tienen ellos. Vos como presidente del PJ crees que es tu tiempo y querés darle tu impronta, digamos, al espacio. Sin lugar a dudas, sí, pero también tengo que trabajar lo suficiente para que ese espacio pueda ser de todos. Lo que ha cambiado son el momento político en el que estamos y también las responsabilidades de cada uno, los niveles de gobierno en los que está cada uno, me parece que es importante, pero en definitiva somos todos justicialistas y yo sé que en definitiva están todos peleando por la misma, ¿no? Y me parece eso que no hay que perder, que por eso siempre he tratado de desdramatizar y nunca polemicé por los medios, ni lo voy a hacer. Yo creo que tenemos nuestros ámbitos muy requeridos, algunos ámbitos de participación, muy requerido el tema de que se abriera los espacios de debate, y ahora que los tenemos que defenderlos, y ahí entra todo el mundo. A mí me parece que es re importante porque está abierto para todos.